Bueno, ¿cómo están? Em, yo antes de irme al sanatorio, a ver si me operan o no hoy, quería dejarles, bueno, un resumencito de lo que hubiese sido la clase de hoy. Eh, por supuesto que presencialmente hubiese sido mucho más dinámica, con mucha más interacción y preguntas. Em, si me llego a operar, no nos vemos la clase que viene, pero si no me operan por este tema de la gripe que tengo, es probable que el jueves que viene esté ahí. Pero mientras tanto, es importante que ustedes me vayan haciendo todas las preguntas o dudas que les surja de esto que hoy yo les voy a mandar mediante este videito, ¿sí? La clase de hoy es importante porque vamos a hablar de las nociones de derecho, básicamente. Todas esas nociones que ustedes, este lenguaje técnico propio del derecho que ustedes no lo han visto en ninguna otra materia de la carrera. Em, El programa habla de derecho público y derecho privado, de los códigos de fondo y de forma, de la organización de la justicia, de los fueros de la justicia. ¿Sí? Eh, Sobre eso, bueno, vamos a hacer un gran pantallazo porque además de servirles, si ustedes decidiesen trabajar eh, como forenses, como peritos, mismo si trabajan en otras jurisdicciones como el sistema penitenciario o en cualquier otra jurisdicción donde tengan que aplicar el derecho, la psicología jurídica, van a ver que tener conocimientos de cómo opera el derecho, de cómo funciona la justicia, a ustedes les va a servir. Empezamos desde el principio. Ustedes saben que nosotros tenemos una república, esta república se divide en tres poderes: el poder legislativo, judicial y ejecutivo. Los tres poderes se apoyan, se basan en la norma. Si no existiese una norma que los determinara, no podríamos estar hablando eh, de la constitución del país. Cuando yo digo que sí, se basan en la norma, estoy hablando de principio, la Constitución Nacional, más todas las otras normas que arman un Estado. Decía que estos tres poderes, esto es la interrupción de mi gato, estos tres poderes están basados en la norma y se entrelazan, ¿sí? Es decir, se hacen de borde, de límite unos con otros. Eh, Todos los actos de los tres poderes están regulados, coordinados, supervisados por los otros dos. Se limitan entre sí, se controlan, hacen de borde. ¿Cómo funciona un Estado hoy, una sociedad en la modernidad? Funciona a partir de la noción de nación, ¿sí? Para esto es necesario tener un territorio fijo que va a contener a una población determinada. Es necesario cultura en común, ¿no? Eh, y es ahí donde se vuelve imperiosa la aplicación de la norma, una norma en común para todos los ciudadanos. Espera, ya está, abajo. Ahí está. Para todos los ciudadanos de esa comunidad o sociedad o nación. La sumatoria de todas las normas forman el derecho, el ius titia, que es la justicia, ¿sí? Esto viene del latín, ius, I-U-S, titia o justicia, que viene del latín. Nosotros vamos a dar ahora una definición posible de lo que es el derecho y la vamos a analizar. El derecho es un sistema de normas coercibles que rigen la convivencia social. ¿Por qué hablamos de sistema? Porque es un conjunto, ese sistema, ordenado y jerarquizado. O sea, nadie puede saltearse el sistema que conforma el derecho. Esto lo vamos a ver después cuando veamos el sentido o el orden de prevalencia de la norma. Es un sistema porque es un conjunto ordenado, jerarquizado y sistematizado de leyes donde en ella se ve un sistema o una relación de coordinación y de subordinación, ¿no? O sea, hay prevalencia de una sobre otra. Este sistema
rige la convivencia social de tres maneras, básicamente. Nos obligan, ¿sí? Nos determina cómo se hacen las cosas y nos determina a hacer algunas cosas, como vacunar a nuestros hijos para que puedan ingresar al sistema escolar, pagar impuestos. También nos determina la forma y los modos en que tenemos que hacer esas cosas. Y por otro lado, nos prohíben hacer otras. Cuando digo nos establecen la manera de hacer esas cosas, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer un testamento, tenemos que cumplir con una serie de pasos y una serie de normas que no podemos saltear. Y decía que, en tercer lugar, nos prohíben cosas. Básicamente, el derecho penal es quien más trabaja sobre los actos prohibidos de la comunidad o de la sociedad. Habíamos dicho en la definición que es un sistema de normas coercibles. ¿Qué significa esto? Que son susceptibles de ser aplicadas contra la decisión o la voluntad del sujeto. Van más allá de la decisión individual de cada persona. No pueden no acatar la norma. Para poder vivir en sociedad se aplican, son cumplidas per se o mediante la fuerza. ¿Sí? Como toda ciencia, el derecho tiene un objeto, un método y un fin. ¿Sí? ¿Cuál es el objeto de estudio del derecho? Bueno, ya a esta altura lo saben porque lo dijimos el otro día. Es la conducta humana. ¿Sí? Igual que el objeto de estudio de la psicología. Ahora hay que ver qué tipo de conducta humana. ¿Cualquier conducta va a ser regida por el derecho? No, va a ser tenida en cuenta la conducta que afecta a la convivencia humana, que tiene un que ver con la vinculación con el otro, con la relación con el otro. El derecho va a trabajar con la norma en tanto se relaciona, hay una relación entre sujetos. ¿Cuál es el fin o la finalidad del derecho? El fin del derecho es la justicia, como ideal de bien común, ¿sí? Que una sociedad viva dentro de los márgenes de la justicia. ¿Y qué es la justicia? Para eso tenemos que poder definirla, para saber de qué se trata eso que estamos diciendo que es la finalidad del derecho. Hay una definición de Ulpiano, que es la que más se utiliza en relación a la justicia, que dice que es darle a cada uno lo que le corresponde. Esta es la definición de Ulpiano. Tenemos varias maneras de clasificar el derecho, ¿sí? Una de esas maneras es la clasificación que habla de derecho público y derecho privado. Otra es la que habla de derecho natural y derecho positivo. Vamos a ir por esta última, derecho natural y derecho positivo. El derecho positivo es el que nos rige. Es el conjunto de normas establecidas que ordena, regula y contiene la posibilidad de relación entre sujetos. ¿Sí? El derecho natural es una corriente del derecho que dice que la norma está por sobre lo que el hombre ser humano, establezca o decida. Hay un principio superior que establece, por ejemplo, el no matarás. Este derecho natural se basa en las religiones. Pero si nos desprendemos de lo religioso, quienes defienden el derecho natural, el ius naturam, establece que el derecho natural va a existir siempre y tiene que ver con un derecho de la naturaleza, de lo que va más allá de lo humano. Del derecho natural se desprende el derecho positivo y, en definitiva, todas las sociedades modernas nos regimos o nos basamos por el derecho positivo. Así sean
pequeñas organizaciones sociales como por ejemplo, no sé, los menonitas, igual tienen su sistema de normas clasificado. De esta primera definición originaria del derecho, que es el derecho positivo y el derecho natural, se desprende esta segunda clasificación que tiene que ver con el derecho público y el derecho privado. Parten del derecho positivo. Recuerden, el derecho positivo es todo aquel real que nos rige, el vigente. El derecho positivo es el que hoy hace que no podamos robar, que debamos cruzar la calle por la esquina en la zona de rayas blancas, que nos establezca el semáforo cuál es nuestra prioridad de paso, que para mudarnos a una casa alquilada firmemos un contrato de alquiler bajo la norma, bajo las reglas que establece la ley de alquileres. Decíamos que entonces de ahí, del derecho positivo, parte el derecho público y el derecho privado, que es otra manera de clasificar el derecho. El derecho público es el derecho que está basado en dos desigualdades, en dos términos que componen esa relación jurídica, pero en un plano de desigualdad. Por un lado tenemos al Estado y por el otro a los individuos o a las personas, físicas o jurídicas. ¿Sí? Por eso hablamos del plano de desigualdad. El Estado siempre tiene más poder que los individuos. Todo lo que tenga que ver en los vínculos del Estado con los individuos va a ser regido por el derecho público. Y todo aquello donde haya dos partes en igualdad de condiciones, es decir, dos particulares, dos privados, dos sujetos, dos personas físicas o jurídicas, por el contrario va a estar regido por el derecho privado. Entonces, para clarificar, si interviene en una relación jurídica el Estado con un particular, estamos hablando de que va a ser regido, contenido, estructurado por el derecho público. ¿Saben cuándo solamente el Estado puede ser controlado, regido o monitoreado por el derecho privado? Cuando actúa como una persona jurídica. ¿Vieron, por ejemplo, YPF? Que una parte es del Estado y una parte es privada. Bueno, ahí, cuando está actuando, cuando su función no es la de Estado, sino de empresa, y tiene un conflicto con otra empresa, ahí se dirime mediante la normativa del derecho privado, no público. El derecho público, bajo el paraguas del derecho público, vamos a encontrar al derecho constitucional, que es el fundamental. El derecho constitucional es el derecho que organiza al Estado. Va a ser aquel que determine, regule y faculte a los tres poderes del Estado y establece las normas fundamentales bajo las cuales cae todo el sistema normativo. ¿Sí? También dentro del ámbito del derecho público está el derecho administrativo, el derecho penal y el derecho internacional público. El derecho administrativo es aquel que rige a todas las áreas, todos los organismos, todos los ministerios, todas las municipalidades, secretarías, todo aquello donde el Estado es Estado, va a estar regido por el derecho administrativo. ¿Sí? El derecho penal, ustedes ya saben lo que es, establece la legislación represiva, lo prohibido por el sujeto. Aquello que ordena o que establece un sistema social. Y el derecho internacional público es todo aquello que tiene que ver con la intervención de dos estados,
de embajadores de dos estados o cónsules, cuestiones que tienen que ver con todo aquello que rige la relación entre estados, ya sea estados nacionales, estados provinciales entre sí, ¿sí? Cuando hay un conflicto entre dos provincias, va a estar ordenado y regido por el derecho internacional. Perdón, esto lo borramos, me equivoqué. El derecho internacional público es el que rige las relaciones entre estados. El derecho administrativo es el que rige las relaciones entre las provincias. Bueno, todo esto es el derecho público, dijimos, ¿no? Entonces tenemos el derecho constitucional, derecho administrativo, el derecho penal y el derecho internacional público. Dentro del ámbito del paraguas del derecho privado, tenemos al derecho civil, al derecho comercial, al derecho procesal civil y comercial, al derecho del trabajo o la legislación del trabajo y al derecho internacional privado. El derecho civil es el tronco común de todo el resto o de todas las ramas del derecho privado, ¿sí? Regula todas las relaciones personales y patrimoniales entre personas, privadas o públicas, y personas físicas o jurídicas. Cuando hablamos de personas físicas hablamos del sujeto, cuando hablamos de personas jurídicas hablamos de empresas, ¿sí? Saben que se les dice también persona, en este caso persona jurídica. Después tenemos el derecho comercial, ¿sí? Que regula las relaciones entre los comerciantes. Los comerciantes son las empresas, los comercios a la calle, ¿sí? Mercado libre. Regula las relaciones entre los comerciantes y los actos de comercio. Estipula qué acto es válido, qué acto no se puede realizar. Ese es el derecho comercial. Cuando ustedes les dan un cheque y ese cheque no tiene fondos, se ejecuta, se lleva a la justicia mediante las leyes del derecho comercial. También tenemos el derecho procesal civil y comercial. ¿Qué es el derecho procesal? Ahora, otra manera de clasificar el derecho que vamos a ver acto seguido es en derecho de fondo y derecho de forma. El derecho procesal es derecho de forma. Es cómo llevar a cabo los procesos civiles y comerciales. A mí no me fui a depositar el cheque que me dieron en pago de una prestación, no tiene fondos, lo tengo que ir a ejecutar a la justicia. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo me presento yo en la justicia y digo, señores, miren, no me pagaron este cheque y quiero demandar a quien lo libró? Bueno, ¿cómo son los procesos? ¿Cómo se realiza un juicio? Lo va a establecer el derecho procesal. Es el que establece el proceso. En este caso vamos a estar hablando de los procesos civiles y comerciales, ¿sí? El derecho procesal es esto, como llevar a cabo adelante un proceso civil o comercial en la justicia, en tribunales. La legislatura del trabajo es una de las pocas que no tiene un código. ¿Qué son los códigos? Es un compendio que junta todas las leyes que tienen que ver entre sí. Tenemos el código civil, que junta todas las leyes sueltas que van creando los poderes, que tienen que ver con todo aquello que sea civil, y lo aglutina en un código. Bueno, la legislación laboral no llegó a código, no tiene un código, tiene un montón de normas que establecen los vínculos laborales, que en algún momento, supongo, el legislador hará que eso conforme el código laboral. Este es un derecho mixto, si bien está encuadrado dentro de lo privado, porque si bien regula las relaciones entre partes privadas, hay una clara injerencia, una clara mirada del Estado, ¿sí? El Estado no suelta, no gira la cabeza cuando de derecho laboral se trata. Y por último tenemos el derecho internacional privado, que tiene que ver con las relaciones entre personas
físicas o jurídicas de distintas nacionalidades, donde no intervienen los estados. ¿Sí? O sea, si una pyme argentina quiere exportar su producto a Uruguay, ya lo tiene colocado en los grandes supermercados uruguayos. Bueno, es una relación de derecho internacional privado. Se pondrán de acuerdo en función a la normativa del derecho internacional privado. Obviamente, cada estado firma un montón de tratados que hace que puedan comerciar, que puedan interactuar particulares de distintos estados. ¿En qué nos quedó las fuentes del derecho? Porque le decía que como cada ciencia hay un objeto, un fin, una fuente, ¿no? Hay dos fuentes fundamentales en el derecho. Fuente es aquello de lo que se nutre el derecho para llegar a ser. ¿Quién es? Tenemos las fuentes materiales y las fuentes formales. Las fuentes materiales son los factores sociales, aquello que hace que después devenguemos en una ley, que nos demos cuenta que necesitamos una ley. Y la fuente formal son los medios que pueden crear la ley. Tenemos al Poder Judicial, a la jurisprudencia, a la doctrina, a los usos y costumbres, todo aquello que tiene la potestad de poder crear ley. Son las fuentes directas, ¿sí? Cuando hablamos de las fuentes del derecho, no nos queda otra que pensar cuál es una definición de ley. Cuando estamos hablando de las fuentes del derecho, las fuentes que hacen que emanen las leyes. Porque, ¿qué es una ley? Básicamente es una norma jurídica general, expresada en palabras, creada por un órgano legal determinado. En nuestro caso es el poder, ¿cuál? Legislativo. Mediante un proceso determinado que debe ser cumplido. O sea, las leyes no se crean a como de lugar. Hay un proceso que se sigue en el Congreso Nacional, en el Poder Legislativo, para que una ley salga, primero se piense, se elabore, se mastique, se cocine en el horno del Poder Legislativo y salga a la calle a poder cumplir su función. Hasta ahora vimos cómo se clasificaba el derecho, ¿no? Vimos que se clasificaba en fuente, en derecho público y privado. Nos quedó un poquito entrar en de fondo y de forma. Dijimos que de forma es todo lo procesal, es aquello que nos dice cómo debe una norma ser aplicada, ¿sí? Ese es el derecho procesal. Y el derecho de fondo es el Código Civil, es el Código Penal, es el que dice cuáles son, cómo están armadas las leyes que debemos respetar, que debemos cumplir. Si no lo hacemos, si no cumplimos con estas leyes de fondo, las leyes de forma, los códigos procesales nos van a enseñar cómo ejecutar ese incumplimiento. ¿Sí? Esto es cómo se estructura el derecho. Cómo se estructuran las leyes, cómo se organizan, cómo se clasifican las leyes. Una de las clasificaciones tiene que ver con su jerarquía. Tenemos una pirámide, se llama la pirámide jurídica, donde en la punta de todo vamos a tener la Constitución Nacional y los tratados internacionales que la Argentina haya firmado. Los tratados internacionales que la Argentina firme tienen rango constitucional. O sea, ninguna otra ley que esté por debajo puede incumplir lo que ese tratado internacional establece, al igual que la Constitución Nacional. Después vienen las leyes dictadas por el Congreso, ¿sí? Son leyes nacionales que deben ser cumplidas por toda la nación.
También tenemos para cada provincia, en este mismo estatus, las leyes creadas específicamente para esa provincia. Esas leyes van a estar en un rango superior a las leyes municipales de esa provincia. Después de la Constitución Nacional con los tratados internacionales, después de las leyes emanadas por el Congreso, tenemos los decretos presidenciales. Leyes que ocasionalmente, circunstancialmente, y depende por situaciones específicas que no vamos a entrar acá, están los decretos presidenciales. ¿Sí? Después de eso, las ordenanzas municipales. Y por último, que ya no existen los edictos policiales. Siempre vamos a tener que tener en cuenta dos principios. La ley es obligatoria para todos. A veces es más obligatoria para unos que para otros, pero la ley es obligatoria para todos. Y el segundo principio fundamental es que la ley se reputa conocida. Nadie puede argumentar que no conoce la existencia de una ley. Decía que nadie puede argumentar que, bueno, infringió la ley porque no sabía que esa ley existía. Porque para eso existe el boletín oficial, que es donde se publican todas las leyes que se dictan, ¿sí? Eso implica que la sociedad no puede argumentar el desconocimiento de la norma, ¿sí? Decíamos que la justicia, la ley, se vincula con los tres poderes, ¿no? Entonces, el poder legislativo es quien sanciona las normas, quien las crea. El poder ejecutivo es quien las promulga. Una vez que el Congreso dicta una norma, establece una norma, crea una ley, para que esa ley entre en vigencia, debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo. Y ahí es donde entra a jugar el boletín oficial. Una ley no tiene efecto de utilización hasta que no es promulgada. Por eso no alcanza con que el Congreso sancione una ley. Tenemos que sí o sí esperar la promulgación que la hace el Poder Ejecutivo. ¿Y cuál es la función del Poder Judicial? Velar por el cumplimiento de esta norma. Entra o interviene una vez que estas normas emanadas del Congreso y promulgadas por el Poder Ejecutivo no son cumplidas. Ahí aparece el Poder Judicial. Este Poder Judicial, que no son más que los tribunales, pueden ser nacionales o federales y provinciales. Nacionales o federales son los que tienen incumbencia, los que se ocupan de cuestiones específicas determinadas que abarcan temas que hacen a todo el país, ¿sí? Y las provinciales son los juzgados, donde intervienen cuestiones ordinarias o comunes o básicas de la provincia de la que se trate, ¿sí? Les queda como tarea, que no es más que googlearlo, buscar cuál es la función, en qué entiende o en qué materia entiende el Poder Judicial Nacional, ¿sí? Se van a encontrar con que tiene competencia directa y competencia indirecta. Bueno, va a ser tareita de ustedes buscar qué es potestad de la justicia federal y qué es potestad de la justicia provincial. Después, así como vimos que las leyes tienen un orden de jerarquía y se clasifican por su orden de jerarquía, también podemos decir que la justicia se organiza en la Corte Suprema, que es el poder superior, fundamental de la justicia. En este momento está integrada por 5 jueces, hay 2 cargos vacantes, pero periódicamente esto por política se llegó a haber 13 miembros de la Corte Suprema, 11, 9, ahora son 5, 2 vacantes que no se reemplazan, que hasta ahora no se han reemplazado. Después de la Corte Suprema tenemos las cámaras de apelación, en segundo lugar de importancia. Las cámaras de apelación
se dividen por fuero. ¿Se acuerdan que dijimos que el fuero civil, el fuero comercial, bueno, civil y comercial van juntos, el fuero penal, el fuero laboral, el fuero aeronáutico, ¿sí? Hay muchos fueros porque tienen que ver con la temática. Un juez que se especializó en lo civil no tiene por qué entender de lo aeronáutico o del derecho internacional público. El derecho es muy grande, muy amplio. Las cámaras son tribunales o juzgados integrados por 3 jueces cada uno y que van a servir para volver a juzgar, rejuzgar lo que decidió la tercera instancia más abajo, que es el juzgado de primera instancia. A mí no me pagaron ese cheque que fui a depositar, volvió rebotado. Yo me presento en el juzgado, en lo civil y comercial, que me sale sorteado, inicio el juicio, lo pierdo porque el juez falla en contra mío. Entonces apelo. Cuando apelo, ¿qué quiero decir con apelo? Cuando digo, señor, usted falló en contra mío, pero es injusto, porque yo tenía razón, ese cheque correspondía que me lo pagaran. Entonces cuando apelo voy a la Cámara Civil y Comercial, a que esos 3 jueces me digan que no, que sí, que yo tenía razón y que está equivocado el juez de primera instancia. Y si esos 3 jueces fallan a mi favor, la otra parte va a decir, no, es injusto, porque el juez de primera instancia había dicho que yo tenía razón. Entonces vuelve a apelar y va a la corte. Esto que les estoy diciendo tiene una falacia, tiene un error, porque un cheque rechazado no llega a la corte. No todos los temas que se judicializan llegan a la corte. La corte no entiende o no trabaja o no se expide en todos los asuntos que se judicializan. ¿Sí? Después vamos a ver, en todo caso veremos cuál es la competencia o en qué materia sí entiende la corte. Entonces tenemos primera instancia, siempre dividido por fueros, tenemos los jueces civiles y comerciales, los jueces penales, los jueces laborales, ¿sí? Después tenemos las cámaras, que también están divididas por esos mismos fueros, y después tenemos la Corte Suprema, que es una sola. En esa pirámide, que es más ancha abajo, porque hay muchos más jueces de primera instancia que cámaras, y la Corte es una sola, en paralelo, acá de costado, vamos a tener el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura se ocupa, pertenece al Poder Judicial y se ocupa de un montón de cuestiones como la organización de la justicia, el nombramiento de los magistrados, la remoción de un magistrado, de un juez, maneja el presupuesto de todo el Poder Judicial. Bueno, es un órgano con muchísimas potestades y ustedes han escuchado en las noticias muchas veces, quizás no entendían por qué, tiene tanta importancia quién coloca consejeros y quién no. El Consejo de la Magistratura está compuesto por representantes del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Colegio de Abogados, del Poder Ejecutivo, y también lo integran personalidades académicas, ¿no? Por ejemplo, el rector de la UBA en Derecho, personalidades destacadas académicas. Creo que son 13 los miembros de este Consejo Plural. Y plural porque, bueno, se supone que tiene una pluralidad de voces que hacen que haya verdadera justicia en la Argentina, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos. Van a tener que escucharlo varias veces y desgrabarlo para que les quede algo más o menos lógico. Les repito, me preguntan todo aquello que no entiendan, que en la medida en que lo vaya recibiendo lo voy contestando. Bueno, me estoy yendo al sanatorio. Deseenme suerte. Chao.